El tema que quiero compartir con ustedes en esta oportunidad es sobre Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Hay una controversia en esta escritura sobre si Dios es un Dios trino, es decir, si hay una trinidad en Dios, o contrariamente si no es así, si Dios es solo uno, la llamada unicidad de Dios en los proponentes contrarios a los que proponen la Trinidad. El versículo en cuestión dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, etc. ¿Es realmente Dios una Trinidad o no lo es? Los proponentes de la Trinidad encuentran tanto en la palabra Elohim, Dios, la Trinidad, como también en la palabra plural hagamos. En lo que se refiere al uso del nombre Elohim, que es Dios, yo ya lo traté en un video aparte, al cual les pido, si quieren ver la explicación que ofrezco, la pueden hallar con mi nombre, buscando Arturo S. Guzmán SR, que es la abreviación de Señor o Senior. Arturo S. Guzmán SR, el Señor uno es, así todo junto. Y ahí podrá usted escuchar sobre este tema, sobre lo que es la explicación de Elohim. Aquí pues sobre el plural hagamos. Desde luego, para los hermanos que creen en la Trinidad, esto es un respaldo, ¿no?, de que Dios aquí habla en plural. Pero luego pareciera poderse venir el derrumbe, ¿verdad? Derrumbarse la creencia, la idea que tienen de ello. Porque en el verso 27 dice, y creó Dios, o sea, en singular. Algunos llegaron a pensar que Dios pudo haber estado hablando con los ángeles cuando dijo hagamos, como pidiéndole a los ángeles que le ayuden a hacer al hombre. Pero se rechaza generalmente esa interpretación, se rechaza. Pero también entonces nos preguntaríamos, ¿para qué dice hagamos si al final luego dice que fue Dios el que hizo? ¿Será que es un lenguaje meramente como cuando decimos nosotros, cuando estamos pensando y decimos de repente, voy a hacer esto, pero también a veces pensamos en plural y decimos, vamos a hacer aquello o esto otro, y usamos el plural cuando estamos hablando en nuestra mente con nosotros mismos? ¿Será eso lo que Dios está haciendo aquí? No sabemos realmente. Miren, siendo honesto, este texto no respalda de manera absoluta ni a los hermanos que creen en la Trinidad, como también puedo decir que tampoco a los de la unicidad. Pero yo estoy del lado de que Dios no es un Dios trinitario, que no hay tres personas distintas en Dios. Pero para yo poder dar mi enfoque sobre qué quiere decir aquí, o sea, cómo podríamos comprender este texto, antes de ello, me gustaría compartirles lo que puedo encontrar en estos libros. Este es un libro de una edición católica que se llama Padres Apostólicos. Y ahí está la editorial, el nombre de la, ¿verdad? Biblioteca de Autores Cristianos, es una editorial católica. Y también tengo este libro que también contiene mucho de los escritos del libro anterior que mostré, Los Padres Apostólicos, de J.B. Lightfoot. Y esta es una editorial evangélica, dice allí clásicos evangélicos. En estos dos libros aparece una carta de un llamado, la carta de Bernabé, y se referiría a Bernabé, el que anduvo con Pablo evangelizando por algún tiempo. Pero realmente se le considera esta carta como la carta del pseudo
pseudo Bernabé, porque no está muy claro, no está demostrado que sea verdaderamente Bernabé el que anduvo con Pablo quien haya escrito esta carta. Pero quiero compartir lo que este varón, o en este escrito se dice, sobre ese texto. Sería en esa carta de Bernabé, del pseudo Bernabé, capítulo 5 y verso o párrafo 5. O sea, capítulo 5, párrafo 5. Consideremos otro sí este punto, hermanos míos. Si es cierto que el Señor se dignó padecer por nuestra alma. Aquí entonces ya hay una mención al que murió en la cruz por nosotros. Siendo como es Señor de todo el universo, a quien dijo Dios. Entonces dice a quien dijo Dios desde la constitución del mundo. ¿Qué es lo que le diría, lo que le dijo Dios a este Señor que murió por nosotros, según Bernabé? Que le dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, etcétera, etcétera. De modo que, mire, voy a compartirle un poco más de lo que dice. Ahí donde terminé de leer, continúa diciendo, ¿cómo digo se dignó padecer bajo la mano de los hombres? Aprendedlo. Los profetas, teniendo como tenían de él la gracia, con miras a él profetizaron. Ahora bien, él, para destruir la muerte y mostrar la resurrección, toda vez que tenía que manifestarse en carne, sufrió primero para cumplir la promesa a los padres, y luego, a par que se preparaba él mismo para sí un pueblo nuevo, para demostrar, estando sobre la tierra, que después de hacer él mismo la resurrección, juzgará, etcétera. Entonces, Bernabé dice que entonces habría dicho Dios al Señor, hagamos al hombre. Pero enseguida habla de que lo que los profetas anunciaron, como eran que tenían el Espíritu, ¿verdad? Dice, los profetas, verso 6 o párrafo 6, los profetas, teniendo como tenían de él la gracia, con miras a él, profetizaron. O sea, con miras a él, o sea, a Cristo. Entonces quiere decir que a lo mejor no es que Cristo, el hombre, el humano, haya estado presente cuando dijo Dios, hagamos al hombre, sino que fue un lenguaje profético, porque ya estando presente Cristo aquí en la tierra, entonces es que iban a darse la tarea de hacer ese verdadero hombre a esa verdadera imagen y semejanza de Dios, lo cual sería que Adán y sus descendientes no serían, de alguna manera son a imagen de Dios, pero no a esa verdadera imagen a la cual Dios estaba hablando, la imagen última, conforme al verdadero modelo que es el Señor mismo, para crear y formar a su iglesia cuando ya finalmente estemos con Él en gloria. De modo que no hay una manera contundente también de querer aquí comprobar de que Bernabé o el pseudo Bernabé estaba hablando de una Trinidad. Y dice aquí con 4 personas, ¿verdad? Así es Trinidad, o sea, 3 dedos. Ok. Otro escrito que podemos encontrar de quienes hayan también tratado sobre esto, de Génesis 1, 26, lo tenemos con Justino, en su diálogo con Trifón, número 18. A ver si no me tardo en ubicar ese texto. Sería Justino Mártir en su diálogo con Trifón. Sería, ¿verdad?, esa apología
lo que aquí estamos queriendo ahora, yo lo que les estoy queriendo compartir. Aquí lo tengo. Antes le muestro la cara de este libro también. Este libro dice Padres Apologetas Griegos, también de la misma editorial católica, Biblioteca de Autores Cristianos. Y aquí dice, así escribió Justino en el diálogo con Trifón, en el número 62. Dice y leo: eso mismo, amigos, expresó la palabra de Dios por boca de Moisés al indicarnos que el Dios que nos manifestó habló de este mismo sentido en la creación del hombre al decir estas palabras: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y mande sobre los peces, etcétera, etcétera. Ahí cita todo esto. Me lo brinco porque ya usted lo tiene en la Biblia. Y entonces dice, después de la cita bíblica, continúa Justino escribiendo: y porque no torzáis las palabras citadas y digáis lo que dicen vuestros maestros, que Dios se dirigió a sí mismo al decir hagamos, del mismo modo que nosotros cuando vamos a hacer algo decimos hagamos, o que habló con los elementos, es decir, con la tierra y demás de que sabemos se compone el hombre, y a ellos dijo el hagamos. Os voy a citar ahora otras palabras del mismo Moisés, por las cuales, sin discusión posible, tenemos que reconocer que conversó Dios con alguien que era numéricamente distinto y juntamente racional. Y bien aquí cita lo siguiente: helas aquí, y dijo Dios, he aquí que Adán se ha hecho como uno de nosotros para conocer el bien y el mal. Hasta allí. Y la palabra Adán aquí también creo que se puede entender como el hombre, porque Adán también es el hombre. Y esa cita sería de Génesis 3:22, que dice en la versión de Reina Valera, que es en la que he estado dando lectura, en lo que se refiere a la Biblia. Y dijo el Señor Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Así vemos pues acá, dice hombre, Justino aquí dice Adán, porque es como se traduce en tal caso la palabra Adán, como se traduce como hombre. Y entonces Justino busca apoyarse y reforzar su idea de que Dios estaba hablando numéricamente con alguien distinto y racional a él. Entonces se apoya en esta escritura, pero yo debo decir que donde falla aquí este apoyo de Justino, el cual vivió como algunas décadas después del primer siglo. Este varón hace apoyo de esta escritura, pero debemos notar que si bien aceptamos ustedes y yo de que Dios no habló con los ángeles ni pidió de ellos ayuda cuando dijo hagamos al hombre, aquí es un caso muy distinto. Cuando Dios habla diciendo que ya el hombre se ha convertido, cuando dice como uno de nosotros que conoce el bien y el mal, aquí ya no es descabellado el pensar y creer que aquí sí debió haber estado hablando con sus ángeles, porque para algo los hizo Dios, para servicio de él. Entonces, cuando Dios dice, he aquí que el hombre se ha hecho como uno de nosotros, ya los ángeles también habían experimentado la rebelión de Satanás con un grupo de ángeles que convenció, que engañó, para que pelearan junto con él en contra de Dios y sus otros ángeles. Los ángeles de Dios también ya conocían el bien y el mal, no porque vivieron o experimentaron el mal, no porque lo hicieron, sino porque lo vivieron con esa rebelión y en la tierra, desde luego. Entonces aquí ya no es descabellado pensar que Dios ya habla. Aquí sí, habla con sus ángeles cuando dice esas palabras. Muy distinto al caso de Génesis 1, 26 y 27, donde allí sí no pensaríamos, no afirmamos que le está diciendo a los ángeles, hagamos al hombre. Dos cosas distintas.
Tenemos también la otra referencia al caso de, dejamos a Justino y ahora nos venimos con Teófilo de Antioquía, otro de los apologetas que defendió la fe cristiana. Entonces también vivió varias décadas dentro del segundo siglo, décadas después del primer siglo. Él dice en su segundo libro de 3 que escribió a un tal Autólico, dirigido a un hombre llamado Autólico. En el segundo de esos 3 libros, en lo que conocemos como el número 18 o párrafo 18, dice lo siguiente: en cuanto a la creación del hombre, no hay palabra humana que pueda expresar su grandeza, aun siendo tan breve la divina escritura en su narración. Porque el hecho de que diga Dios, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, da ante todo a entender la dignidad del hombre. Porque habiendo Dios hecho el universo por su palabra, todo lo consideró como cosa accesoria. Y esto de cosa accesoria es como decir cosa secundaria, como cosa accesoria. Y solo la creación del hombre la tuvo por obra eterna digna de sus manos. Además, se presenta a Dios como si necesitara ayuda al decir, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Pero a nadie dice esa palabra, hagamos, sino a su propio verbo y a su sabiduría. Hasta aquí la cita. Debemos comprender que aunque también este varón Justino pareciera estar apoyando más la idea trinitaria, porque aunque dice, a nadie dijo esa palabra hagamos, sino a su verbo, a su propio verbo y a su sabiduría. Pero según la mentalidad de mis hermanos, ustedes los que creen en la Trinidad, ustedes identifican al verbo como a Cristo, como el Hijo de Dios, pero no solo el verbo, sino como también la sabiduría. De ahí de Proverbios, creo que es capítulo 8, donde se habla de la sabiduría que fue engendrada desde la eternidad, etc. Entonces, si Justino está pensando en la Trinidad, ¿por qué referir 2 aspectos que se refieren a una misma persona, es decir, al Hijo? Cuando dice verbo y cuando dice sabiduría. Si estuviera pensando en la Trinidad, debió incluir al Espíritu Santo, pero no lo menciona. Así que debemos estar claros de que ninguno de estos hombres, aunque yo les quise presentar esto que conozco, que no conozco de otros autores de la llamada patrística, ¿verdad? Si existe algo más, no está en mi conocimiento. Les quise compartir estos que sí conozco, ¿verdad? Para quizá enriquecer un poco más, ¿verdad? Lo que se puede entender sobre ese versículo de Génesis 1:26. Pero ahora, en los últimos minutos que quiero tomarme con ustedes, yo quiero compartirles a lo que creo yo, pienso yo, se refirió Dios cuando dijo hagamos, o a quién se dirigió Dios. ¿Recuerda usted de la palabra profética ahí del libro de Isaías? Bueno, del profeta quiero decir, de Isaías capítulo 6, cuando describe lo que bien podríamos identificar como la gloria del Señor. Isaías capítulo 6 del verso 1 al 3. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Hasta aquí. Si podemos observar, aquí no se menciona que lo que Isaías vio fue, no se dice con esta palabra que vio la gloria de Dios, pero si lo observamos podemos entender que fue la gloria de Dios la que vio Isaías cuando dice,
vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Esta palabra sublime implica eso, maravilloso, hermoso, glorioso. Y en esa gloria de Dios menciona que miró serafines por encima del Señor. Yo sé que cuando usted ha considerado Génesis 1:26, no le había quizá pasado ni por aquí este texto que le estoy mencionando, pero aquí nos está diciendo que sobre el Señor estaban unos serafines, y esto es parte de la gloria de Dios. ¿Estos serafines serán parte de la esencia de Dios? No lo sé, pero lo que sí puedo decir es que para hablar de lo que es la belleza, la sublimidad o sublimidad de Dios, y haber mencionado estos serafines, es que estos serafines son algo mucho más grande, importante, mucho más especial que los mismos ángeles y arcángeles. Seres mayores en rango, en autoridad, en su ser mismo, mayores en grandeza, en gloria, en todo, al punto que están por encima del Señor. Yo pienso que bien podría ser que son parte del Señor mismo, pero si no, estoy solo especulando, pues es algo tremendo. Para describir la gloria de Dios y lo sublime de Él, y referir a estos seres, no es cualquier cosa. No son ángeles, no es como decir, no son cacahuates, aunque los ángeles claro que también son gloriosos, pero en honra no tienen la honra de los ángeles ni de arcángeles, sino mayor, al punto, repito, que bien podría ser, especulo, bien podría ser parte de la gloria de Dios esos serafines. Y dice en el verso 3, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 el Señor de los ejércitos, etc. Pero observe, me llama la atención que incluso no dice que el uno y el otro, los que fueran, el uno y el otro y el otro y el otro, daban voces como diciendo al que estaba en ese templo, en ese lugar, en esa gloria sobre el templo, el Señor dirigiéndose a él, sino que dice que el uno, habló de los serafines, que el uno al otro daba voces, como que uno le decía al otro, y el otro también le decía a este otro, decía, Santo, 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 es el Señor Dios de los ejércitos. ¿Es que acaso lo que nos está queriendo decir que un serafín le decía al otro que era santo, y que este otro también le decía al otro que él era santo? Diríamos, no, le estaban diciendo a Dios, por supuesto. Pero el texto dice que el uno daba voces al otro. Entonces, no es que si no son Dios los serafines, ellos estuvieran alabando a sí mismos y no a Dios. Pero quiero que explico todo esto para que pueda su mente trabajarla más y analizar que aquí hay algo tremendo. ¿Y por qué cito esto a la luz de Génesis 1:26? Porque bien pudo haber dicho Dios, no a los ángeles, como ya dijimos, no a los arcángeles, pero sí pudo haber dicho, cuando dijo hagamos, haberse referido a esos, haberse dirigido a esos serafines. ¿Por qué no? Son mayores, repito, mayores en gloria y en rango que los mismos arcángeles y ángeles, a tal punto que estaban por encima del Señor. Aleluya, está tremendo. Y también podemos considerar por último lo que Ezequiel dijo en su primer capítulo, a partir del verso 4.
Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente. Y alrededor de él, o sea, de ese fuego envolvente, alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego había, en medio del fuego, algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella, o sea, de esa nube que había visto él, dice, y en medio de ella, la figura de 4 seres vivientes. Note que no dijo 3, para que no vaya a decir que ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos. Y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Y centelleaban a manera de bronce muy bruñido, etcétera, etcétera. Dice en el verso 10, y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey al lado izquierdo de los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, etcétera. Usted puede seguir leyendo allí, pero yo no puedo leer todo el capítulo. Me brinco al verso 22 y dice, y sobre las cabezas de los seres vivientes había, sobre sus cabezas de ellos, dice, aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas, y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército, etc. Pero mire, en esa descripción de lo tremendo de esos seres que vio Ezequiel, miren lo que dice en el verso, en la segunda mitad del versículo 28. Dice, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Dios. Esta fue la visión, diría Ezequiel, la visión que tuve de la semejanza. Es decir, ni siquiera puede decir que así real como vio es Dios, sino una semejanza, como diciendo una sombra de lo verdadero, a semejanza de la gloria de Dios. Significa pues que también estos seres maravillosos que describe este profeta estaban en lo que viene a corresponder la gloria de Dios. Así dice que fue la visión de la semejanza de la gloria de Dios. Si va a hablar de la gloria de Dios y estos seres no son parte de Él, como los ángeles y los arcángeles, que son sus servidores, que tienen gloria de Dios, pero no son parte de la gloria en sí de Dios. En cambio sí menciona esto de estos seres que aquí se refieren. Entonces, estos seres, inclusive dice que los 4 tenían a su lado derecho cara de hombre. Esto está tremendo. Y concluyo diciendo que bien podría haberse estado refiriendo Dios cuando dijo hagamos, hablando con esos seres que son parte de su gloria. Y por eso termina diciendo e hizo Dios, porque al final, siendo Dios mismo y su gloria, uno con Él, hizo al hombre. Hay misterio en todo ello, pero yo le ruego que no se limite a rechazar lo que he presentado en esta oportunidad. Dicen, no, así no es. Yo me quedo con que ahí está hablando con el Hijo cuando dijo hagamos. Usted puede seguir si usted quiere pensando de esa manera, pero tal vez yo le puedo decir que Dios a lo mejor le está queriendo traer mayor revelación y mayor entendimiento. No se cierre, mejor analice, mastique, rumie esto que escucha, que Dios ahí le puede dar, aún de repente le da mayor destello del que me ha dado a mí, producto de que usted reflexione sobre esto que ha escuchado en esta oportunidad. De modo que
yo le invito a la reflexión. Yo no miro una Trinidad en ese texto estrictamente hablando, objetivamente hablando. No miro la Trinidad en esa expresión, hagamos al hombre. Pero definitivamente, ¿verdad?, hay ahí algo misterioso, y yo ya compartí lo que pienso, lo que Dios en algún momento, razonando y reflexionando al respecto, fue cuando me vino a la mente sobre esta gloria de Dios con esos seres. Que mire que no es que cuando estos profetas vieron a esos seres se colocaron allí como para la fotografía y luego se vuelven a retirar. Realmente estos seres que vio Isaías y Ezequiel son seres que siempre están así en la presencia de Dios, los que están por encima de él, los que están a su alrededor, esos seres especiales llamados también en Ezequiel, en alguno de los capítulos del libro de Ezequiel se menciona de los querubines. Entonces no lo deje a un lado. Conclusión, pues dije, yo no veo estrictamente aquí la Trinidad. Y por el resto de la Biblia, el Nuevo Testamento, tampoco veo de manera, considerando y analizando objetivamente las Escrituras, no hallo la Trinidad en ello. Pero ya buscaré, si Dios me da oportunidad y tiempo, ir explicando, como ya lo he venido haciendo con otros videos, sobre los textos que aparentan hablar de la Trinidad. Así es que, hasta luego, que el Señor Jesús les bendiga grandemente. Amén.